Hola, ¿qué tal amigas y amigos, paisanos y paisanas? Hoy es miércoles 29 de abril de 2026. Les saludo con afecto Jorge Manuel Mendoza Solana desde el pueblo mágico de Palizada, Campeche. Hoy en Palizada en la Crónica vamos a hablar sobre las generaciones y la escuela Gregorio Torres Quintero. Esta que fue la primera escuela urbana que hubo en el municipio y donde se llevaba además el ciclo completo porque se fundó en 1962 en la calle Ramírez, pero anteriormente estuvo su edificio en lo que hoy es el Jardín de Niños Benito Juárez. Pues ahí se iniciaron varias generaciones hasta que en el 62 Adolfo López Mateos inauguró la escuela Gregorio Torres Quintero. Pero ¿por qué lleva ese nombre? Gregorio Torres Quintero nació en Colima y fue en realidad uno de los mejores pedagogos que ha habido en nuestro país. Gregorio Torres Quintero fue el autor del método onomatopéyico. ¿Pero en qué consiste el método onomatopéyico? En realidad es un método basado en la enseñanza de las letras a partir de sonidos, de sonido de los animales, de sonido de cosas. Pero no fue el único método inventado por un mexicano, o mejor dicho, creado por mexicanos. También estuvo el método Enrique Serrapsmen y muchos de los que forman parte de esta generación de la década de los 60 se formaron también en las escuelitas de párvulos que había en nuestro municipio, con la maestra Jovita, la maestra Chelita, los Chuitas, Amandita, la maestra Chica, que también enseñaban a los muchachitos cuando eran apenas unos niños de 4 y de 5 años. En ese tiempo, todos los de la década de los 60 aprendíamos casi a leer en esas escuelas de párvulos y cuando llegábamos al primer grado, pues ya sabíamos leer perfectamente y muchos en primer año aprendían las operaciones fundamentales de la aritmética, sumar, restar, multiplicar y dividir. Esos eran los tiempos. Luego fue cambiando por otros métodos que se fueron sustituyendo, que no solamente fueron mexicanos, sino también a nivel internacional y se fueron apropiando o nos fuimos apropiando de esa metodología pues para que la educación se fuera mejorando y posteriormente pues fuéramos adquiriésemos el conocimiento de una manera más accesible, más real y con otras técnicas. Muchos de nosotros, y hay que decirlo, aprendimos a leer a partir del silabario de San Miguel, la famosa cartilla de San Miguel, con la que los españoles aprovecharon para alfabetizar, para castellanizar a los indígenas, es decir, a todos los que vivíamos en este país, y ya eso servía para convertirnos luego al catolicismo. Así que, de alguna manera, esa cartilla sirvió mucho en el aprendizaje en los primeros años y particularmente en la década en que la mayoría de nosotros nos crecimos durante la década de los 60 para atrás. Eso fue justamente el método que se utilizaba, pero se aprendía. Eso era lo importante y muchos de nosotros y muchos de los paliseños, ¿por qué no?, salieron bajo esas características a estudiar a otros lugares y luego volvieron como profesionistas. He aquí el ejemplo y es justamente de lo que se trata el día de hoy, de una generación que viene y recuerda sus tiempos de infancia empalizada. Nos habíamos visto en el mercado público municipal. Acordamos posteriormente vernos entre las 2 y las 3 de la tarde en el restaurante El Grillo Marino de nuestra también querida amiga Rosa Moreno. Al entrar, lo primero que vimos fue allí sentada en su escritorio a Rosita, que por cierto nos atendió con mucha elegancia y con mucha cortesía como es ella. Y posteriormente fuimos hacia la mesa, nos dirigimos allí a la mesa donde estaban los integrantes de la generación egresada en el año de 1966. Lo primero que hicimos fue entrevistar a algunos de los compañeros de esa generación y esto dijeron. Con esta generación, con estos pequeños juniors. ¿Saliste con ellos en el 66? Salí con ellos. ¿Te llamas? Mi nombre es Arturo Vicente Álvarez Flores. ¿Y saliste después de aquí de Palizada hacia dónde? Salimos de Palizada, crecimos aquí en este pueblo. Hijo de don Pancho Álvarez. Allí vivía Enrique. Ándale, yo soy Arturo de los más chicos. Ya. Los que salí con la generación de aquí. Y yo me fui nos fuimos a Emiliano Zapata, de Emiliano Zapata nos fuimos a México, nos fuimos a Mérida, hemos andado el tipo al tango, pero mis raíces y mi infancia mejor y de formación fue aquí en Palizada. Del primero al sexto año, la mejor
infancia que pasamos sanas, sanitas, libres de vicios, libres de todo. Y aquí estamos, de Palizada, muchos buenos, gratos recuerdos y sobre todo de mis amigos. ¿Y hoy a qué te dedicas? Hoy me dedico a la ganadería, a un ranchito, ahí vivo en la zona de Huacatal. Mis hijos ya todos son profesionistas, ya cada quien agarró su camino, ya se casaron, entonces ya estoy solo con mi señora y ya vivo de mi renta, por decirlo así. También hubo quien se animó a cantar. Mira mi santo y a mi sangre vuelve loca. No sé cómo fui a quererte, cómo te fui adorando. Debo ser Pilar. El suceso estuvo así. Aquí estudié mi primaria, continué en la secundaria en Eduardo de Rivera Heredia, y ahí al terminar me fui a hacer prueba en Selchacán, pero nos fue mal porque la beca nos la robaron, digamos, por la dirección de la escuela de Selchacán, y luego nos mandaron a decir que habíamos pasado y que vayamos otra vez a Campeche. Regresamos de Palizada a Campeche, pero cuando llegamos nos dieron ya tu plaza, ya tu beca ya se la dimos a otras personas, la mía y de mi hermano. Y de allí pues me vine a pensar y me dijeron, ¿sabe qué? Pues hay una opción en Ciudad del Carmen, y de ahí continué en Ciudad del Carmen, la normal. Ahí continué, hice 4 años, y de Ciudad del Carmen ya al terminar nos fuimos a México, y de México nos dieron nuestro primer trabajo en Oaxaca, ahí. Sí, era recordar. No quería yo, pero cuando me llevaban. ¿Te fuiste en barco? ¿En qué? En barco. ¿Recuerdas la embarcación? La Candelaria, el San Joaquín. La Candelaria, el San Joaquín, no me acuerdo qué embarcación, pero me fui en embarcación. ¿Y hacia dónde se dirigieron? A Ciudad del Carmen. ¿Qué hicieron luego allá? Pues mi mamá haciendo la lucha aquí más allá, y ahí nos quedamos. De esta generación, ya algunos han emprendido el viaje sin retorno. Recordamos a Román Ramírez, que fue el pionero para que se organizase las reuniones consecutivas en Palizada, a mi querido y estimado amigo el doctor Dolores Vázquez y otros cuyos nombres no vienen a nuestra memoria en este momento, pero sin lugar a dudas todos ellos recuerdan, por ejemplo, a sus maestros, a Landy Rodríguez Manzanilla, a Bernardo Villalobos, a Rubén Sarmiento Villasís, José Zapata Quijano, Hermesenda Moreno, Guadalupe Barajas, Teresa Abreu, Rosa Delgado, el maestro Aranda y algunos otros que pertenecieron a esa generación del 66. Bien amigos, por el momento ha sido todo por el día de hoy. Nos vamos a ver el próximo miércoles, aunque estamos de viaje. Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para que todos ustedes tengan puntualmente Palizada en la Crónica. Nos vemos. Gracias por sus comentarios.